Hola, bienvenido a Oraciones Blog, tu espacio de encuentro con el Dios que sana, restaura y transforma. El lugar donde cada palabra busca encender tu fe, abrir tus ojos y devolverte la esperanza que creías perdida. Si este mensaje llega a tu corazón, no olvides suscribirte, activar la campana y compartir este contenido, porque no hay casualidades. Alguien más necesita escuchar esto hoy. Alguien más necesita descubrir que el perdón y la redención siguen siendo posibles. Hoy nos sumergimos en uno de los textos más poderosos de toda la Escritura, un texto que no solo habla de arrepentimiento, sino de una lucha espiritual feroz, de un corazón quebrantado que se enfrenta a la oscuridad de su propio pecado y a la vez se aferra a la luz infinita del amor de Dios. Este texto no es una teoría, no es poesía para decorar las paredes, es un grito de guerra, un llamado a todo aquel que siente que la culpa lo ahoga, que la vergüenza lo persigue, que su vida se ha llenado de sombras y que no puede avanzar. Hoy vamos a entrar en las palabras de David cuando su alma estaba en el suelo, cuando su orgullo había sido pulverizado, cuando entendió que sin la misericordia de Dios estaba perdido. No te hablo de un hombre perfecto, sino de alguien que falló terriblemente, que cruzó límites, que cometió transgresiones tan graves que humanamente parecería que no hay retorno. Adulterio, engaño, asesinato, silencio cómplice de su propio error. David cayó al abismo y, sin embargo, en medio del desastre, levantó su voz y clamó con todo su ser: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones». Estas palabras son el inicio de una batalla por el alma, el comienzo de una oración que no se conforma con pedir un perdón superficial, sino que exige una limpieza total, una redención completa, una restauración verdadera. Cuando David dice «ten piedad de mí», está usando una palabra cargada de fuerza. No está diciendo simplemente «perdóname». Está clamando por una compasión activa, por un acto divino que lo saque del pozo. Pide piedad porque entiende que no tiene argumentos, que no puede comprar el favor de Dios, que sus méritos no sirven de nada frente a la gravedad de lo que hizo. Y entonces apela a la misericordia. En hebreo, esta palabra es chesed, que no es solo compasión. Es un amor leal, un amor de pacto, un amor que no abandona aunque el otro falle. Cuando dice «conforme a tu misericordia», está diciendo «no me mires a mí, mírate a ti mismo, a tu naturaleza fiel, a tu carácter de amor eterno». Y lo repite con más fuerza: «conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones». No pide una piedad limitada, pide una avalancha, una marea de compasión que arrase con toda su culpa. Cuando habla de borrar, se refiere a un acto legal, como cuando una deuda es eliminada de los registros. David sabe que su pecado no es una mancha superficial, es un acta en su contra, un documento que lo condena, y por eso clama: «bórralo, haz como si nunca hubiera estado ahí, cancélalo por completo». Y usa la palabra «rebeliones», que es aún más fuerte que pecados. Rebelión es cuando alguien, conociendo la verdad, decide desobedecerla. No es error, no es descuido, es cruzar la línea deliberadamente. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo? Sabemos lo que está mal, pero lo hacemos igual. Sabemos lo que Dios quiere, pero seguimos nuestro propio camino. Eso es transgresión. Y aquí aparece uno de los términos bíblicos que necesitamos entender. Transgresión es romper la ley conscientemente, es ir en contra de lo que es justo. Otro término que veremos más adelante es iniquidad, que es la inclinación interna hacia el mal, una especie de corrupción interna que nos desvía, y la redención, que es el acto mediante el cual Dios nos rescata, nos limpia y nos devuelve la vida que perdimos. Estos no son términos vacíos, son realidades espirituales. Si hoy sientes que tu vida está marcada por la culpa, que tu pasado te condena, que tu mente te acusa día y noche, quiero que escuches algo. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esto no lo digo yo, lo dice Romanos 5:20, y es una promesa para ti.
No importa qué tan lejos hayas ido, la gracia de Dios siempre puede alcanzarte. David entendió que no bastaba con sentir remordimiento, que no bastaba con llorar o con intentar compensar lo que hizo. Necesitaba algo más profundo, necesitaba una limpieza del alma. Por eso en el siguiente verso dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Fíjate cómo no se conforma con un solo acto de perdón. Dice: lávame más y más. Esto es como si estuviera diciendo: pasa una y otra vez tu gracia sobre mí hasta que no quede rastro de esta mancha. Y aquí entra otro concepto clave. El pecado no es solo una acción externa, es una mancha en el corazón, una herida en el espíritu, un veneno que nos aparta de Dios. Por eso David no pide solo una disculpa, pide una transformación. Y usa dos verbos poderosos: lavar y limpiar. Lavar es quitar la suciedad visible, limpiar es purificar a fondo. Y esta limpieza no se hace con rituales vacíos, se hace con una intervención divina. David clama desde un lugar donde muchos hemos estado, el lugar de la vergüenza, del dolor interno, del arrepentimiento real. Él no pide que las consecuencias desaparezcan, él pide que el peso del pecado ya no lo destruya por dentro. Y sigue: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esta es una de las frases más honestas de toda la Biblia. No está ocultando nada. No está diciendo: si alguien se ofendió, lo siento. Está diciendo: yo sé exactamente lo que hice y no puedo dejar de verlo. Aquí está la conciencia activa. El pecado no es solo un recuerdo, es una presencia constante. Es como una sombra que lo sigue, como una voz que lo acusa. Y este es un paso que muchos evitan: el reconocimiento completo del pecado. No el encubrimiento, no la racionalización, no el todos lo hacen, sino la verdad cruda: fui yo y no tengo excusa. Y esta confesión es lo que comienza a abrir la puerta a la restauración. Mientras escondemos nuestro pecado, vivimos en tinieblas, pero cuando lo traemos a la luz, Dios comienza a obrar. Y aquí se activa algo poderoso. Cuando confesamos, no solo descargamos culpa, también nos alineamos con la verdad. Y donde hay verdad, hay libertad. Como dijo Jesús en Juan 8:32, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. David está experimentando esa libertad poco a poco. Primero clama por misericordia, luego pide limpieza, y ahora reconoce plenamente su responsabilidad. Este proceso es como la sanidad de una herida profunda. Al principio duele, arde, quema, pero luego trae alivio. Tal vez tú estás en ese punto. Tal vez estás empezando a ver con claridad lo que antes no querías aceptar. Tal vez el Espíritu Santo ya te está mostrando lo que necesitas confesar. Y no para aplastarte, sino para liberarte. Dios no revela tu pecado para destruirte, lo revela para salvarte. El enemigo te quiere encadenado, escondido, avergonzado. Pero Dios quiere sacarte a la luz, limpiarte y vestirte de gracia. David sabía que el pecado no era solo un asunto moral, era una carga espiritual, un veneno emocional, una barrera entre él y su Creador. Por eso no bastaba con decir me equivoqué. Él tenía que abrir su alma por completo y permitir que la presencia de Dios penetrara hasta lo más profundo. Y lo mismo necesitas tú. No te estoy hablando como quien te señala con el dedo, sino como alguien que ha tenido que pasar por el mismo proceso, que ha sentido la misma culpa, el mismo peso, la misma necesidad de liberación. Y te aseguro algo: cuando te rindes por completo, cuando reconoces sin excusas, cuando dejas de esconderte y empiezas a clamar, Dios comienza a moverse con poder, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y David, el rey, el guerrero, el líder, se hace pequeño, se hace polvo. Y desde ahí clama, y ese clamor atraviesa el tiempo y llega hasta ti hoy. Porque si Dios pudo restaurar a David, puede restaurarte a ti. No importa lo que hiciste, no importa cuántos años han pasado, no importa si otros no te han perdonado. Si tú no te has perdonado, Dios está más cerca de lo que crees. Y si estás escuchando estas palabras, no es por casualidad.
es porque hoy es día de redención. Hoy es el día de volver al Padre. Hoy es el día de limpiar tu alma. Porque el arrepentimiento real no es remordimiento. No es simplemente sentirse mal. Es volverse a Dios, es cambiar la dirección de tu vida, es dejar de correr en círculos y empezar a caminar hacia la luz, es confesar, clamar, entregarse y recibir. Y lo que vas a recibir no es condenación, sino perdón. Lo que vas a sentir no es juicio, sino amor, porque en Jesús hay redención abundante. Y este proceso que comenzó David lo vivieron muchos otros. Pedro lo vivió cuando negó a Jesús 3 veces y luego lloró amargamente. El hijo pródigo lo vivió cuando volvió a casa con el corazón en ruinas. María Magdalena lo vivió cuando fue liberada de 7 demonios y luego se convirtió en testigo de la resurrección. Tú también puedes vivirlo. Puedes vivir una transformación tan profunda que ni tú mismo te reconocerás. Puedes llegar al punto donde tu historia ya no hable de vergüenza, sino de victoria. Donde lo que te marcaba ahora se convierte en testimonio. Donde lo que te dolía ahora se convierte en fuente de autoridad espiritual. Y todo comienza con estas palabras: ten piedad de mí, oh Dios. No necesitas palabras elegantes. No necesitas fórmulas religiosas, solo necesitas un corazón sincero, quebrantado, dispuesto a soltar el orgullo y abrazar la gracia. Así es como empieza la libertad, así es como vuelve la paz, así es como se restaura el alma, así es como Dios escribe nuevas historias con los corazones rotos. Y cuando el alma empieza a romperse en manos del Espíritu, cuando la luz de Dios ilumina esas habitaciones cerradas que llevamos por dentro, entonces ocurre algo que ninguna terapia, ninguna autoayuda, ningún consejo humano puede lograr: la transformación profunda del corazón. David lo sabía, por eso no se detuvo en la superficie, por eso siguió clamando, verso tras verso, derramando su alma sin filtros. Él entendía que la restauración real no se consigue con arrepentimientos a medias, con confesiones convenientes, con emociones pasajeras. No, el arrepentimiento bíblico es una cirugía espiritual. Es abrirse por completo y permitir que Dios meta las manos en lo más doloroso, lo más sucio, lo más oculto. Y ahí, en ese lugar, comienza el milagro. La confesión de David no era teatral, no era para dar una buena imagen. Era un grito de desesperación real, porque su alma sabía que si Dios no intervenía, estaba perdido. Y lo mismo ocurre con nosotros, cuando dejamos de justificar, cuando dejamos de negociar con nuestra conciencia, cuando nos rendimos y decimos: Señor, aquí estoy tal como soy. Entonces el cielo comienza a inclinarse hacia nosotros. Porque Dios nunca desprecia un corazón contrito y humillado. Jamás. Él puede resistir la arrogancia, puede juzgar la rebeldía, pero jamás rechaza la humildad auténtica. Y no es que Dios ignore lo que hiciste, no, Dios lo ve todo. Él conoce cada pensamiento, cada decisión, cada palabra dicha en la oscuridad. Pero cuando ve que tú vienes a Él con la verdad por delante, sin disfraces, sin máscaras, su gracia se activa con poder. Porque eso es lo que Él anhela, que volvamos a casa. Como el padre que vio a su hijo pródigo desde lejos y salió corriendo a abrazarlo, así te espera el Padre Celestial. No con reproches, no con amenazas, sino con los brazos abiertos y con vestiduras limpias preparadas para ti. Porque su amor no depende de tu perfección. Su amor depende de su esencia. Él es amor, Él es misericordia, Él es redención. Y mientras el enemigo te acusa, mientras tu pasado te grita, mientras tus errores te condenan, el Espíritu Santo susurra: ven, todavía hay gracia, todavía hay restauración, todavía hay propósito. No has sido descartado, no has sido olvidado. Dios no ha terminado contigo. Mira cómo David lo confiesa: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esta frase tiene un peso eterno, porque hay pecados que nos siguen, que no se van aunque cambiemos de ciudad, de ropa, de gente. Hay pecados que nos miran a los ojos cuando intentamos dormir.
Y lo más fácil es esconderlos, enterrarlos, negarlos. Pero el camino del reino es otro. El camino de Dios es mirar el pecado de frente, confesarlo y entregarlo en manos del único que puede destruirlo sin destruirnos a nosotros. Porque solo Dios puede hacer eso, destruir el pecado sin destruir al pecador. Y cuando confiesas, cuando dices, yo lo hice, yo soy culpable, pero también dices, creo en tu gracia, entonces el cielo se abre y lo que antes era una prisión se convierte en un altar. Lo que antes era vergüenza se convierte en testimonio. Y lo que antes era esclavitud se convierte en autoridad espiritual. Y todo esto no es para que lo admires desde lejos. Es para que lo vivas. Dios no quiere que estudies el Salmo 51 como si fuera historia antigua. Él quiere que lo hagas tu oración. Quiere que lo conviertas en tu grito personal, porque esta no es solo la historia de David. Es la historia de todo aquel que se quebranta de verdad. Es la historia de los que fallaron, de los que cayeron, de los que se ensuciaron las manos, pero que no se quedaron en el suelo. Es la historia de los que se levantaron por la gracia, de los que fueron lavados por la sangre, de los que encontraron una segunda oportunidad. Y esa historia puede ser la tuya, hoy, ahora, aquí, porque Dios no ha cerrado el libro, todavía está escribiendo. Y lo que parecía el final puede ser el prólogo de tu capítulo más glorioso. Así que si estás escuchando estas palabras y algo dentro de ti se mueve, si tu corazón late más fuerte, si tus ojos se humedecen, si sientes que esto no es casualidad, te lo confirmo, no lo es. Es el Espíritu Santo tocando tu puerta. Es Dios diciendo, no importa cuán profundo hayas caído, yo puedo levantarte. No importa lo que hiciste, no importa cuánto tiempo ha pasado, el perdón sigue disponible, la redención sigue fluyendo. El amor de Dios sigue siendo más grande que cualquier error, pero hay un paso que tú tienes que dar, y es este: reconocer, confesar, clamar, como David, sin rodeos, sin excusas, solo tú y Dios, solo tu alma y su presencia, y si haces eso, te prometo en el nombre de Jesús que comenzarás a experimentar una libertad que no sabías que existía. Una paz que va más allá del entendimiento, un gozo que nace del quebranto sanado, una vida nueva que florece desde las cenizas. Y si estás dispuesto a seguir en este camino de restauración, hay algo más que necesitas saber. La transformación que Dios quiere hacer contigo no se limita al perdón. Dios no solo quiere que te sientas libre de culpa, quiere formar algo nuevo dentro de ti. David no solo pidió que le quitaran el peso del pecado, él rogó que su corazón fuera transformado desde las raíces. ¿Por qué? Porque entendía que no basta con limpiar lo exterior si lo interior sigue contaminado. Por eso más adelante dirá, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es la esencia de la restauración. No es solo limpiar, es volver a crear. El pecado no solo nos ensucia, nos deforma, nos desvía de nuestro diseño original, nos desconecta de la identidad con la que Dios nos formó. Por eso entra aquí otro término clave, iniquidad. Mientras el pecado se refiere al acto y la transgresión al cruce voluntario de límites, la iniquidad es más profunda. Es la corrupción interna, esa inclinación que tenemos hacia el mal, ese impulso que nos empuja a repetir lo que ya nos destruyó una vez. Y David sabía que necesitaba liberación no solo de lo que había hecho, sino de lo que lo llevó a hacerlo. Necesitaba que Dios arrancara de su alma la raíz torcida, la deformidad espiritual. Y tú también. Tal vez no has matado como David, tal vez no cometiste adulterio, pero si eres honesto contigo mismo, sabes que hay pensamientos, deseos, hábitos, heridas que llevan años dentro de ti y que solo Dios puede corregir. Eso es lo que la gracia viene a hacer, no solo perdonarte, sino renovarte desde lo profundo. Y esta renovación no ocurre por fuerza humana, no se logra con promesas vacías o resoluciones de año nuevo.
Es un milagro del Espíritu Santo. Es la obra sobrenatural de Dios operando en tu interior, cuando tú te rindes de verdad. Por eso el Salmo 51 no es solo una confesión, es una rendición absoluta. Es como si David estuviera diciendo: hazme de nuevo. No me remiendes, no me parches, rómpeme y vuélveme a formar, porque si tú no intervienes, yo voy a volver a caer. Esa es la humildad que Dios honra. Esa es la oración que el cielo no rechaza. Porque mientras algunos oran para que su reputación sea restaurada, David ora para que su alma sea restaurada. Él no busca limpiar su imagen, él busca limpiar su esencia. Y ese tipo de oración no se enseña, se vive. Nace del quebranto real. Nace de mirar al espejo y dejar de pretender. Nace de decirle a Dios: estoy cansado de fingir, estoy cansado de esconder. Estoy cansado de cargar con algo que tú ya moriste para quitar. Y cuando haces eso, la presencia de Dios desciende como lluvia sobre tierra seca. Empieza a reblandecer las áreas duras, empieza a sanar las heridas antiguas, empieza a restaurar lo que parecía muerto. Y tal vez no sientas nada al principio, tal vez tus emociones estén dormidas, pero la fe no se basa en lo que sientes, sino en lo que Dios prometió. Y Él prometió que al que viene a Él, no lo echa fuera. Él prometió que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Él prometió que aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, serán como blanca lana. Esas promesas no tienen fecha de vencimiento. Son tan válidas hoy como cuando fueron escritas. Y son para ti. No para el que ora más, no para el que lleva años en la iglesia, para ti. Porque su gracia no es por méritos, es por amor, es por su misericordia, es por su pacto eterno contigo. Por eso puedes orar como David, por eso puedes clamar como él, por eso puedes ser restaurado como él. Y no estás solo. Miles, millones han pasado por lo mismo. Personas que cayeron, que fueron rotas, que vivieron en vergüenza, pero que se atrevieron a mirar al cielo y decir: Señor, ten piedad de mí. Y su vida cambió. Cambió su mente, cambió su corazón, cambió su futuro. Hoy tú puedes ser uno de ellos. Hoy tú puedes comenzar de nuevo. No importa lo que los demás digan, no importa si nadie cree en tu cambio. Dios cree, Dios conoce tu potencial, Dios ve lo que nadie más ve. Él no te mira por lo que hiciste, sino por lo que puedes llegar a ser en sus manos. Por eso el Salmo 51 no termina en culpa, termina en restauración. No termina en lágrimas, termina en adoración. Y esa también puede ser tu historia, si tan solo te rindes hoy, si tan solo abres tu corazón y haces tuya esta oración, este clamor, este acto de guerra espiritual. Y por eso ahora, en este momento, sin importar dónde estés, sin importar si estás solo, si estás llorando, si estás resistiendo por dentro, yo quiero invitarte a que ores conmigo. No con palabras religiosas, no con frases decoradas, sino con la verdad desnuda de tu alma. Porque cuando oras con sinceridad, con quebranto, con desesperación santa, Dios responde: así que repite conmigo desde lo profundo de tu espíritu. No solo con la boca, sino con cada parte rota que llevas dentro. Dios mío, ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, no según lo que merezco, sino según lo que tú eres. Tú que eres lento para la ira y grande en misericordia, tú que no me abandonaste, ni cuando yo me alejé de ti. Hoy vengo con las manos vacías, con el corazón hecho trizas, con la conciencia cargada, pero con la fe de que tu sangre todavía limpia, de que tu gracia todavía alcanza, de que tu amor todavía restaura. Por eso te pido que borres mis rebeliones, esas que cometí con plena conciencia, esas que me persiguen como sombra, esas que el enemigo usa para acusarme. Bórralas por completo, rómpelas como si fueran cadenas oxidadas, cancela el acta que me era contraria, lávame más y más de mi maldad, porque una sola vez no es suficiente, porque a veces caigo y me levanto y vuelvo a caer, y tú lo sabes, y aún así no me abandonas. Límpiame de mi pecado, de esa carga interior que me desvía.
de esa iniquidad que me arrastra lejos de tu voluntad. Pon dentro de mí un espíritu recto, uno que te anhele más que al pecado, uno que corra hacia ti y no hacia las tinieblas. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque el que tenía ya no sirve, ya se contaminó, ya se quebró. Haz uno nuevo, uno que lata por ti, uno que respire tu palabra, uno que escuche tu voz y que nunca más se conforme con menos de tu presencia. Yo reconozco mis rebeliones, las enfrento, las nombro, las entrego, ya no las escondo, ya no las justifico, son mías, pero ya no las quiero, porque sé que donde abundó el pecado, sobreabundó tu gracia, y si tu gracia me alcanza, entonces puedo vivir de nuevo, puedo soñar de nuevo, puedo caminar con la cabeza en alto, no porque no pequé, sino porque fui perdonado, porque fui limpiado, porque fui redimido por tu sangre. Así que ahora, Señor, te entrego todo, lo que soy, lo que hice, lo que oculté, lo que quise olvidar, lo que no podía decirle a nadie. Te lo entrego todo y recibo de ti tu perdón, tu paz, tu poder, tu libertad, y me declaro libre en el nombre de Jesús, por la obra de la cruz, por la verdad de tu palabra, por la fidelidad de tu promesa. Y me comprometo a no callar esta restauración, a contarle al mundo lo que hiciste conmigo, a usar mi historia como testimonio y no como vergüenza, porque tú no me devolviste al punto de partida. Tú me diste un nuevo destino. Tú cambiaste mi lamento en danza. Tú me quitaste el saco de ceniza y me vestiste con gloria. Y aunque otros recuerden mi pasado, yo camino en tu presente y hacia tu propósito eterno. Y por eso, desde hoy, soy testigo de tu misericordia, soy templo de tu espíritu, soy hijo restaurado, soy instrumento de tu gracia. Y si esta oración me sanó, si esta palabra me despertó, si este mensaje me restauró, entonces no me lo quedo, lo comparto, lo difundo, lo siembro, porque sé que alguien más lo necesita, alguien que está como yo estaba, alguien que se siente muerto en vida. Y tú, Dios, quieres usar mi voz para traer vida a otros. Así que lo haré. Compartiré este video. Suscribirme a Oraciones Blog no es una rutina, es parte de mi caminar con fe. Y cada vez que escuche tu palabra en este canal, recordaré que tú me encontraste, tú me limpiaste, tú me devolviste, y que cada verso de este salmo sigue vivo, sigue cortando, sigue restaurando, porque tú, Señor, sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esta fue mi oración, esta fue mi liberación, esta fue mi respuesta, esta fue mi restauración. Amén.